Y bueno, quería agradecerles y felicitarles por, por todos los detalles que han tenido. Ahí puede ser. ¿Y qué más? Ya, y gracias también por las hermosas imágenes, las fotos y los mensajes que habían mandado para celebrar el Día del Maestro. Muchas gracias, queridos chicos. Bueno, hoy día vamos a empezar nuestra clase. El tema es la química de la vida. Este tema ya lo he subido a la página del aula virtual de nuestro curso. He subido las diapositivas que vamos a ver hoy día. He subido dos lecturas complementarias que pertenecen a los libros de Gerald Card y Robert, si no me equivoco. Y sé que les van a ser de mucha utilidad. Yo los he leído esos libros, me encantan. Y si tienen alguna duda o pregunta, me lo hacen saber ahora. Bueno, vamos a empezar. A ver, un ratito. Esta clase es bastante extensa. Vamos a hacer dos capítulos completotes. Este, y la química de la vida. Les voy a compartir mi pantalla. Ya, ya. Listo. Ya. ¿Pueden ver la pantalla de los bioelementos? Sí, ¿Y Miss. pueden verme a mí también? De mí está fallando mi micro. Sí, Miss. Ya. Miren, yo sé que algunos tienen problemas con el micrófono, el audio. Eso es comprensible por muchos motivos, por la señal del internet, por de repente la plataforma, pueden haber muchas cosas. Y quieren participar. Vamos a usar el WhatsApp para participar. Tenemos el grupo de WhatsApp. Mejor cualquier comentario o participación lo mandan a este grupo, porque si me lo mandan al WhatsApp personal, como varios a veces quieren participar al mismo tiempo, mandan, por ejemplo, yo, y mientras abro uno, del otro que mandó también al mismo tiempo, se pasa y no logro ver todos los mensajes. ¿Me están entendiendo? Entonces, si desean participar o decir algo, me lo mandan al WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Y entonces, el que no pueda hablar por este medio porque tenga algún problema. Pero si puedes participar por aquí, está también bien, ¿ya? Tenemos esas dos opciones. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, entender que el ser vivo tiene diferentes características que nos permiten identificarlo, también nos sirve para entender que nosotros, los seres vivos, estamos formados de diferentes compuestos. Entre ellos están los bioelementos. Se denominan bioelementos a los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Aquí mejor va a estar mi foto. Ya, se dicen bioelementos, también se les llama elementos biogénicos o también se les dice elementos biogenésicos. Los tres nombres significan lo mismo. ¿Qué son los bioelementos? Son elementos químicos que forman a los seres vivos. Estos elementos químicos que forman a los seres vivos los podemos encontrar en la tabla periódica, porque ahí están nombrados y clasificados los diferentes elementos químicos. Sin embargo, existen formas de reconocer cuáles son los bioelementos. La primera forma para reconocer, o la primera característica que deben tener los bioelementos es esta, que está aquí abajo. Dice, los bioelementos están presentes en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que todos los bioelementos deben estar presentes en la naturaleza.
deben existir en forma natural. Por lo tanto, no pueden haber sido fabricados por la mano del hombre, tal vez en un laboratorio. Eso nos ayuda a identificar acá este puntito rojo en la tabla periódica. ¿Ves? Estos puntitos rojos en algunos elementos. Estos que están aquí y estos aquí abajo son elementos químicos artificiales. Estos han sido fabricados, creados en laboratorios. Por lo tanto, estos son artificiales. Los elementos artificiales no pueden ser bioelementos. Los bioelementos tienen que estar presentes en la naturaleza, en forma natural. Por ejemplo, el agua, ¿no? En el agua tú vas a encontrar el hidrógeno y el oxígeno, que son bioelementos naturales. La segunda característica de los bioelementos es que ellos forman enlaces estables. ¿Esto qué significa? Significa que los bioelementos se pueden unir con otros elementos así y van a formar unos enlaces bien estables, que no se van a estar rompiendo a cada rato, no, sino que se enlazan de manera estable. Así, por ejemplo, si volvemos a ver la imagen del agua, vas a observar que está formada por un oxígeno y dos hidrógenos unidos por enlaces bastante estables, no se rompen fácilmente. Entonces, vamos a encontrar cuáles son los que no pueden ser bioelementos porque no forman enlaces estables. Son estos que están aquí en la fila 8A. Esta está formada por los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Esos se llaman gases nobles. Y los gases nobles se caracterizan porque estos son tan estables solitos que no pueden unirse a otros elementos. Por eso se llaman gases nobles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles no son bioelementos? No son bioelementos los artificiales y no son bioelementos los gases nobles. Todos los demás son bioelementos porque pueden formar a los diferentes seres vivos, no solamente al humano, plantas, animales, hongos y bacterias. ¿Cuál es la composición de los bioelementos en nuestro cuerpo, según la masa? Si nosotros medimos la masa, vamos a encontrar que de un cuerpo humano, lo que tenemos en mayor cantidad, a ver, ¿quién sabe? Esto de acá de color celeste es un elemento que es lo que tenemos en mayor cantidad. Por ejemplo, yo soy Lita, supongamos que peso 50 kilos. De mis 50 kilos, unos casi 30 kilos es de este elemento. ¿Quién sabe qué elemento puede ser? Agua, Miss. El agua. A ver, varios me han dicho agua. Por el WhatsApp todavía nadie. Agua. Leimer me está diciendo agua. Muy bien. Y la respuesta no es agua, queridos. El agua no es un elemento. Recuerda, un elemento es un átomo. ¿Ya? Átomo, acá hidrógeno, litio, berilio, sodio, magnesio, oxígeno, calcio. Y el agua, en cambio, el agua, si tú lo ves, el agua es una molécula. Molécula, ¿por qué? Porque está formada por átomos. ¿Ya? Yo he preguntado, ¿cuál es el elemento, creen ustedes, que será más abundante? Si yo pesara 50 kilos, casi 30 kilos de mi peso serían de este elemento. ¿Qué elemento es? A ver, carbono, me está diciendo Frank. Y aquí en WhatsApp todavía nadie. A ver. ¿Alguien más? Frank nada más le he visto que dijo carbono. Les digo. El oxígeno. Oxígeno. ¿Quién eres tú, hijito? Agua, me dice Guido. El oxígeno, el que ha dicho oxígeno, esa es la respuesta. El 65% de nuestro cuerpo está formado por oxígeno. Es decir, si tu profesora Soinita pesa 50 kilos, 65%, más de la mitad de su peso, o sea, más o menos unos 30 kilos de Soilita, están hechos de oxígeno. Pero no es que sea oxígeno gaseoso, sino sería una globita. No, sino es un oxígeno que está unido, se ríen en mi casa, es un oxígeno que está unido a otros elementos, formando compuestos.
ya no es necesariamente oxígeno gaseoso. 65% de mi peso, me subo a la balanza, 35%, o sea, más o menos 30 kilos, soy de oxígeno. 18% es carbono, 10% hidrógeno. A ver, si yo peso 50 kilos, el 10% serían 5 kilos de hidrógeno y 3% de nitrógeno, más o menos kilo y medio de nitrógeno. Entonces, esa es la composición de los elementos en nuestro cuerpo. Y los demás elementos, calcio, fósforo, potasio, toditos ellos, solamente ocupan esta pequeña porción de nuestro cuerpo en masa. Entonces, vamos a estudiar hoy día a los bioelementos, los elementos químicos que forman a los seres vivos. Estos bioelementos se clasifican según su abundancia. ¿Qué significa esto? Hace muchos años hubo una convención que intentaba clasificar a los bioelementos. Entonces se reunieron científicos de todo el mundo y dijeron, vamos a clasificar a los bioelementos. Y ellos decidieron clasificarlos por su importancia. Decían, vamos a clasificarlos cuál es el más importante y cuál es el menos importante. Imagínate que yo hiciera eso con ustedes. Dijera, a ver, ¿cuál de mis niños o de mis estudiantes es el más importante y cuál será el menos importante? ¿Ustedes creen que sería justa esa clasificación? Pues no sería justo. ¿Por qué no sería justo? Porque todos son importantes. En este caso, los bioelementos también todos son importantes, toditos. O no se los clasifica por su importancia, ya que todos lo son. Se los clasifica por su abundancia, es decir, por la abundancia en la masa. Si tú llevas a una balanza a un ser vivo y vas a ir pesando cuánto de masa tiene de cada elemento, vamos a hallar la abundancia de estos elementos químicos. No contamos el número de átomos, no vamos a decir tantos átomos de hidrógeno hay, tantos de oxígeno, no, sino los clasificamos por su masa, cuánto es lo que van a pesar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su abundancia, se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los que se encuentran en mayor porcentaje, por lo tanto, casi toda la masa de un ser vivo está formada de bioelementos primarios. El porcentaje de estos elementos primarios puede ir más del 4% o hasta un 96%, es aproximado. Los elementos primarios son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos son los primarios, o sea, casi todos los seres vivos, prácticamente todos los seres vivos estamos hechos en un mayor porcentaje de estos. Ya casi todo nuestro peso es oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. A veces en los exámenes de admisión les preguntan cuáles son los elementos primarios y los chicos dicen chon, porque sí, acá suena como chon, si lo acomodas bonito. Pero la respuesta correcta no es chon, porque el carbono no es el más abundante. ¿Cuál es el más abundante antes del carbono? Está el oxígeno. Está aquí el oxígeno. Entonces, este viene a ser más abundante que el carbono. Luego están los elementos secundarios. Se llaman secundarios aquellos que están del 0,1% al 4% de abundancia en nuestro cuerpo, en peso. Está el calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Recuerda, son 7 elementos secundarios. 7 días de la semana, 7 tu número de suerte y 7 los elementos secundarios. He revisado algunos libros que ponen al azufre y al fósforo en el grupo de los primarios. Vamos a tener cuidado porque estos libros, algunos no están tan actualizados. El azufre, si tú te das cuenta, ¿cuánto es su porcentaje? 0,3%. No podría caber dentro de los primarios por un porcentaje tan bajo. El fósforo está en 1%, tampoco podría caber dentro de los primarios. Incluso el calcio tiene más porcentaje. ¿Me están entendiendo? Estos son secundarios. Y luego están los oligoelementos. A estos elementos les iban a llamar terciarios. Pero como el término terciario es un poco como despectivo, decir, los terciarios,
En vez de eso les pusieron un término más adecuado que es oligoelemento. La palabra oligo significa poca cantidad. Entonces los oligoelementos son aquellos elementos que se encuentran en pocas cantidades, menos del 1%. Y son todos estos. Vamos a estudiar elemento por elemento. Empezamos con los elementos primarios. A los elementos primarios o los bioelementos primarios se les conoce también como macroconstituyentes porque forman macromoléculas. También les dicen elementos plásticos porque tienen función estructural, forman estructuras como músculo, hueso, cartílago, constituyen un ser vivo. Son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Vamos a ver la función de cada uno. Está aquí el oxígeno. La función que tiene es la respiración celular aeróbica. Respiración. Pero dice respiración celular aeróbica. Significa que el oxígeno que nosotros tomamos al respirar debe llegar a nuestras células y cuando llega a nuestras células, este oxígeno va a producir energía. Vamos a verlo cómo sucede. Aquí está la célula, mira, esta es una célula. Dentro de la célula están las mitocondrias, que son estos organelos. Si lo ampliamos, así se ve una mitocondria. Es un organelo de doble membrana y dentro las O son los oxígenos. Estas mitocondrias son centrales energéticas de la célula, es decir, cuando está la célula, entra el alimento que nosotros hemos ingerido. Por ejemplo, hoy día en la mañana comiste 2 panes, tu taza de Quaker. Ese alimento que has consumido se va a descomponer hasta liberar la glucosa. Ahí está la glucosa. Entonces, la glucosa, que es el alimento que hemos ingerido, entra a la célula, entra hasta aquí y a través de reacciones químicas la glucosa se rompe. Y siempre se va a romper en presencia del oxígeno, necesita del oxígeno aquí en la mitocondria. Y entonces cuando se da eso, se va a producir la energía. Esta energía se llama ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Entonces, la función del oxígeno es hacer que nuestras células puedan producir energía. Y ese proceso de producción de energía se le llama respiración aeróbica. La palabra aero significa aire, o sea, se respira en presencia del aire, ¿ya? Y para que se produzca energía, ¿qué debe haber? Pues debe haber el alimento, en este caso la glucosa. Si tú estás ahorita en clases sin haber tomado desayuno, pues vas a estar débil, cansado, no vas a tener la energía porque tus mitocondrias no lo van a poder hacer. ¿Ya? Aquí está el otro elemento que se llama carbono. El carbono forma las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Básicamente un ser vivo está hecho de estas moléculas y el carbono puede formar a estas moléculas. ¿Por qué puede formar el carbono este tipo de moléculas? Porque el carbono tiene tetravalencia. Tetra significa 4. El carbono es capaz de 4 enlaces, ¿ya? Mira, aquí tienes esta bolita central, representa el átomo de carbono y tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Lo mismo se observa aquí. El carbono central está unido a 1, 2, 3, 4 hidrógenos por 4 enlaces. Siempre el carbono va a tener 4 enlaces y eso es la tetravalencia. Gracias a esto, el carbono se puede unir con otros carbonos, como vemos aquí, y también se puede unir a otros elementos y eso le da la versatilidad de formar diferentes moléculas orgánicas. El siguiente elemento es el hidrógeno, que su función principal forma el agua, que vamos a estudiar en un momentito. Y bueno, participa en reacciones químicas, en transferencia de energía, en el pH. Por ejemplo, aquí vemos una escala del pH.
En los últimos días, en estos tiempos del coronavirus, he visto que muchas personas sacan esas curas milagrosas por internet. Y una de las curas más conocidas es lo del limón. Dicen así, ¿no? Toma limón con jengibre, con quión, con lo que sea. Toma limón porque el limón tiene el pH más alcalino. Es de 15, dicen así. Y mira, si tú te das cuenta, ¿cuánto es el pH del limón? Más o menos está entre 2 y 3, es bastante ácido. Y es más, no existe un pH 15 y sin embargo en las redes sociales lo promueven así. Yo no estoy diciendo que el limón no sea bueno. Puede ser que sea bueno, puede ser que te alivie algunos malestares, pero lo que sí es incorrecto es decir que el limón es alcalino, o también es muy incorrecto decir que el limón tiene un pH de 15. Eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que forma parte de las proteínas porque está en los aminoácidos. Mira, ve, esto es un aminoácido. El aminoácido tiene grupo amino y grupo ácido carboxílico. En el grupo amino, tú observas aquí en esta parte está el nitrógeno. Es lo que lo hace característico a las proteínas. También está presente en las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estas, las que forman parte del ADN o del ARN, son citosina, timina, uracilo, adenina, guanina. Todos ellos se llaman nitrogenadas porque presentan nitrógeno en su composición. También es componente de la clorofila el nitrógeno. Mira, ve aquí, tenemos dos plantaciones. Ambas plantaciones tienen la misma cantidad de agua y reciben la misma cantidad de luz. Sin embargo, los de esta parte tienen hojas más pequeñas y pálidas, y más pequeñas son las plantas. Y aquí las plantas son más grandes, hojas grandes y de un verde más intenso. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues es el suelo. Cuando el suelo es pobre en nitrógeno, es decir, cuando al suelo le falta nitrógeno, entonces las plantas no hacen bien su fotosíntesis y se quedan pequeñas. ¿Dónde hay nitrógeno? Por ejemplo, en el abono, en el guano. Muchas veces nosotros, cuando tenemos una chacrita, un jardín y criamos nuestros cuyes, pues el guano del cuy lo echamos a la tierra para enriquecer la calidad del suelo y así estas plantitas puedan crecer mejor. De repente el hombre del campo lo hace por experiencia, pero lo que tal vez no aprendió en la universidad, su experiencia le ha enseñado. Y hoy en día nosotros, ustedes que están asistiendo a la universidad, saben que el guano funciona porque tiene nitrógeno. Y ese nitrógeno es lo que va a nutrir este suelo para que las plantas crezcan mejor. ¿Me están entendiendo? Entonces, el guano del cuy, el guano de las aves, antes se usaba, ¿no? El guano de las aves de Guanay o aves de isla. Entonces, ahí era un guano el mejor considerado en todo el mundo, ¿no? Vamos a estudiar ahora los elementos secundarios. Son 7. Azufre, fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio y cloro. 7 elementos secundarios. El primero de ellos es el azufre. El azufre forma todas las proteínas. Por ejemplo, mi cabello es una proteína, se llama queratina, es la proteína queratina. Y las proteínas están formadas de 2 aminoácidos, el aminoácido metionina y el aminoácido cisteína. Como puedes ver, en la metionina está el azufre, lo mismo que en la cisteína también está el azufre, ¿ya? Entonces, azufre forma parte de las proteínas porque está formando 2 aminoácidos. Luego tenemos aquí el fósforo. El fósforo es un elemento que forma parte de los ácidos nucleicos. Aquí puedes observar al ADN y el ADN tiene fósforo, aquí está representado con la letra P, es el fósforo. Y este fósforo que está en el ADN sirve para formar los enlaces fosfodiéster. Aquí vemos, ¿no? Enlace fosfodiéster.
También forma los fosfolípidos de la membrana. Si tú observas, esto es la representación de una membrana celular y va a estar formada por fosfolípidos. Forma la vaina de mielina. Aquí vemos una neurona y la parte alargada de la neurona se llama axón, pero este axón está protegido por una vaina como capsulitas, se llaman vainas de mielina, que presentan fósforo en su composición. También el fósforo forma parte de la molécula de ATP. La molécula de ATP es esta, ¿no? Es una molécula que se llama adenosin trifosfato. Como ves, tiene grupo adenina, tiene grupo, la molécula glucosa, la ribosa, y tiene 3 grupos fosfato, 1, 2, 3, ATP. Y también el fósforo forma parte de los huesos. Cuando uno piensa en huesos, a veces decimos, no, hueso es igual que decir calcio, pero no es así. El fósforo está en los huesos porque tenemos fosfatos de calcio. No es puro calcio, no. Está unido al fósforo, fosfatos de calcio. Y finalmente, también forma parte de las vitaminas, la vitamina B1, B5 y B6. Estas vitaminas son importantes para el buen funcionamiento de la cabecita. Se habla mucho del fósforo, por ejemplo, en alimentos como el pescado. Y la vitamina B6 pues va a estar presente ahí y tiene una influencia en el tema de la memoria. A veces un estudiante se acerca al médico y le dice, doctor, deme algo para mejorar mi memoria, me olvido mucho. Y muchas veces los médicos te recomiendan, te recetan pues esta, ¿no? Te dicen, tómate la vitamina B6 o el gamalate B6 para mejorar tu memoria. Pero ¿dónde está este B6? En gran cantidad, pues está en el pescado, ¿no? Ahí lo vas a encontrar, ¿ya? Ahora vamos a hablar del calcio, uno de mis elementos favoritos. El calcio es un elemento que forma los huesos y dientes. Todo el mundo sabe eso, así que nuestros huesos y dientes sean más fuertes. Participa en la coagulación sanguínea, es decir, hace que tu sangre pueda coagular más rápidamente. Si tienes una herida, te haces una herida y empiezas a perder sangre, si hay presencia de calcio, pues este calcio te va a ayudar a coagular. Esto se ha encontrado en varios estudios que se han hecho, ¿no? Personas que tienen bajos niveles de calcio, se hacen una herida, es fácil que tengan una hemorragia más intensa. Participa también el calcio en la contracción muscular. Cuando nosotros decimos contracción muscular, nos referimos al movimiento de nuestros músculos. Cuando hacemos ejercicio, estamos hablando de contracción muscular. Esta contracción muscular, cada vez que hacemos movimiento, el músculo está consumiendo calcio. Aquí viene el detalle interesante. Resulta que muchas personas creen que si no haces ejercicio, pues no estás consumiendo calcio y no hay problema. Entonces aquí viene esto, ¿no? Suponte que hay un estudiante, Pedrito o Zoilita, ya el estudiante Zoilita, se levantó en la mañana, no tomó leche ni productos alimenticios con calcio. Y luego ha estado sentada viendo su celular, su laptop, ha visto tele y luego ha caminado un rato a la cocina a comer y ha seguido viendo tele. No ha hecho nada prácticamente. Y uno diría, no ha hecho contracción muscular, pero sí, hacemos contracción muscular aún cuando parece que no hiciéramos nada. Por ejemplo, el hecho de estar sentado significa que para que mi cuello, mi cabeza esté erguida, mi cuello esté así estiradito, los músculos de mi cuello están consumiendo calcio. Entonces, como ellos están consumiendo calcio, se necesita, está habiendo contracción muscular. ¿Y qué pasa cuando una persona no ha consumido alimentos con calcio? El músculo le empieza a robar el calcio a los huesos.
También participa en la conducción del impulso nervioso. A veces estás dando un examen, te viene una pregunta y tú sabes la respuesta, pero en ese momento te olvidaste, dices, no me sale, no me sale, y pasa un ratazo, media hora, una hora, y recién te acuerdas cuál era la respuesta. Entonces, ¿qué era lo que te faltaban? Esos neurotransmisores, el calcio, ¿no? Para permitir que entre neurona y neurona pueda suceder la sinapsis. Algo más, quería decir que el calcio está presente en la pared celular vegetal, lo que significa que el calcio lo vas a encontrar en las plantas. Por ejemplo, cuando dicen, de repente tú no tomas leche, no comes queso ni yogur que tienen calcio. En algunas plantas puedes encontrar el calcio. Por ejemplo, los chochos, las menestras presentan gran cantidad de calcio también. La hoja de coca también presenta calcio, como las verduras, pero claro que tenemos que comer mayores cantidades para poder extraer algo de este calcio, ¿ya? Si es para comer en vegetales, tendrías que comer tu soya, tus chochos y estarías obteniendo las cantidades que tu cuerpo necesita. Magnesio. El magnesio forma a la molécula de clorofila. Esta es la molécula de clorofila y en el centro de la clorofila se encuentra el átomo de magnesio. La función de la clorofila es atrapar la energía luminosa y de esa manera pueda suceder la fotosíntesis. Para eso es importante, lo vas a encontrar en alimentos verdes como la espinaca, el brócoli, la albahaca. Ahí está. El sodio, el potasio y el cloro son elementos que los tres van a participar en equipo. ¿Ve? Cloro, potasio y sodio son tres amigos que van a trabajar en equipo. Ellos tres trabajan en equipo para ayudarnos. ¿Qué es lo que hacen? El trabajo que ellos tienen es que participan en regular el equilibrio hídrico de la célula. Regulan la cantidad de agua que tiene una célula. Para eso debes saber que el sodio es el catión. ¿Catión qué significa? Que es un átomo que tiene carga positiva, que es el más abundante extracelular. ¿Qué significa? Que es el átomo más abundante afuera de la célula. Por su parte, el potasio es el catión más abundante, mira, ve, catión más abundante intracelular, es el átomo con carga positiva más abundante dentro de la célula. Y por su parte está el cloro. El cloro, ¿qué nos dice? Es anión, es el anión más abundante extracelular. Y aquí les explico qué es lo que pasa. Resulta que como afuera de la célula existe el sodio y el cloro, que son positivo y negativo, sabemos que cargas opuestas se atraen. ¿Cómo se atraen? Van a formar una molécula llamada cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es la sal. Y lo que hace la sal es atraer el agua, saca el agua de la célula. Imagínate que tú vivieras en la selva o en la sierra. Tenemos la costumbre de conservar las carnes. Por ejemplo, mataste un chanchito, un carnerito, lo vas a conservar. ¿Cómo se conserva? Se le echa sal a la carne, ¿no? Cortas la carne en filetes bien finitos y le echas bastante sal. ¿Qué es lo que va a hacer la sal? La sal va a hacer que la carne se seque. ¿Por qué? Porque le saca toda el agua. ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio, sodio y cloro. Entonces, si afuera de la célula hay sal, entonces la célula va a empezar a perder agua, pierde agua, pierde agua. ¿Pero qué sucede? Dentro de la célula está el potasio. ¿Y qué es lo que hace el potasio? Forma las sales de potasio. Y estas sales de potasio hacen que la célula gane agua, y entonces se va a dar esta situación. Por un lado el agua sale, por el otro lado el agua entra y sale. Y llega un momento en que como la cantidad de sodio que hay afuera es igual a la cantidad de sodio que hay adentro, se llega a un punto de equilibrio. El equilibrio consiste en que la cantidad de agua que sale es igual a la cantidad de agua que entra.
Y esta es la situación que se va a dar a nivel de estos bioelementos. Ellos participan en el equilibrio hídrico de la célula. También, bueno, el cloro forma el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Y ahora vamos a ver a los bioelementos secundarios, perdón, a los oligoelementos. Se les llama oligoelementos, también se les llama elementos trazas o también se les llama elementos vestigiales. Son estos, incluso podrían haber algunos más, ya son varios. Vamos a verlos. Empezamos aquí con el hierro. Estos elementos se encuentran en mínimas cantidades, pero aunque estén en mínimas cantidades, si nos llegan a faltar, podemos desarrollar algunas enfermedades muy lamentables. Empezamos con el hierro, nos dice, forma la hemoglobina. Esta es la proteína llamada hemoglobina. Y si tú observas, aquí está el hierro. Este hierro tiene la capacidad de unirse al oxígeno. Mira, ves aquí el oxígeno se une al hierro. Y entonces la hemoglobina va a poder transportar el oxígeno. ¿Dónde? En la sangre, porque la hemoglobina forma parte de los glóbulos rojos. Si tú tienes una cantidad de glóbulos rojos, estos glóbulos rojos que tienen hemoglobina, ¿y qué es lo que está haciendo la hemoglobina? Está transportando el oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve ese oxígeno? Para que tus células tengan energía. Por lo tanto, si te faltara hierro, no tendrías suficiente oxígeno en tus células. Y si no tienes suficiente oxígeno en tus células, ¿cómo vas a estar? Pues vas a estar cansado, vas a estar con sueño, vas a estar débil. Así es como se observa un conteo de la sangre de una persona sana en condiciones normales. Y esto es cuando faltan suficientes glóbulos rojos, falta hemoglobina. Esto es una persona que sufre una enfermedad llamada anemia. El niño o la persona con anemia es una persona que suele tener mucho cansancio, sueño, debilidad, problemas de aprendizaje. Si es un niño, va a tener problemas en su crecimiento, va a ser más pequeño que el resto de sus amigos, va a tener problemas para aprender y va a tener una salud muy frágil. En el Perú, uno de los principales problemas de salud que tenemos es la anemia. Es la anemia simple o anemia ferropénica, que es la anemia por falta de hierro. Este tipo de anemia, nosotros estamos en la responsabilidad de combatirla. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud hace su parte a través de sus campañas, nosotros que tenemos la labor de ser educadores, debemos educar a la población, a esa señorita que todavía está en el colegio, pero en unos años saliendo del colegio probablemente va a ser mamá, va a tener hijos, y si no sabe de la importancia de este micronutriente, pues van a acarrear los problemas de salud que lleva la mayoría de la población peruana. ¿Cómo se combate la anemia? Para empezar, para evitar tener anemia, debemos asegurarnos que el niño o la niña estén desparasitados. A veces sucede que en el Perú les damos, la mamá hace todos los esfuerzos y sacrificios por darle una buena alimentación. Pero ¿qué pasa con su niño? Está lleno de parásitos, de gusanos, y son los gusanos los que se están comiendo todo lo que la mamá se esfuerza por nutrirlo. Entonces, lo primero que debe verlo el pediatra a la criatura y debe darle una desparasitación. Más porque en Huánuco, por ejemplo, tenemos la costumbre de tomar agua del caño, los niños juegan con la tierra, donde pueden haber muchos huevos de gusanos y pueden tener, y incluso besan en la boca a sus mascotas, a su perrito, duermen con sus mascotitas. Entonces, a veces hasta la mascota está más desparasitada que el niño, ¿no? Entonces, primero, desparasitarse. Y número dos, mejorar su alimentación. La alimentación es fundamental para combatir la anemia. ¿Cómo se combate? Lo primero, existen algunos nutrientes que son muy buenos para combatirla. Por ejemplo, la sangrecita. A veces matan cuy, matan gallina
Y la sangre, esa sangrecita se la cocina, lo puedes hacer en un guiso, lo puedes hacer en una sopa. Esa sangrecita tiene bastante hierro, muy importante para los chicos. También está en el pescado, el hierro es muy abundante en el hígado, el vaso, las lentejas, tipos de alimentos que los niños pequeños deben consumir para estar protegidos. ¿Ya? Acá les he dejado una pequeña tarea que van a ver ustedes en el aula virtual. La tarea consiste en crear un volante, un flyer, como quieran llamarlo, un mensaje que pueda motivar a la población a combatir la anemia, mejorar el consumo del hierro. Es algo sencillo, solamente un dibujo de cómo motivarías para que consuman hierro. Puedes hacer lo del hierro o lo del agua, que vamos a ver en un momento también. El yodo es otro nutriente muy importante, es un micronutriente o oligoelemento. Este yodo tiene la función de formar la hormona tiroxina, conocida también como tetrayodotironina en la glándula tiroides. Mira, aquí en el cuello tú vas a observar esta parte, aquí se encuentra nuestra glándula tiroides, es esta, ¿ya? Esta glándula tiroides produce dos hormonas importantes, la tiroxina, conocida como la T4, o la triyodotironina, conocida como la T3. Estas hormonas necesitan yodo para que funcionen, para que puedan formarse. Y podemos tener problemas con estas hormonas cuando nos falta yodo en la alimentación. En la década de los 80 y 70 habían muchas personas que por falta de yodo desarrollaban esta enfermedad. Mírale aquí en el cuello de la señora, se ve como un gran tumor en el cuello. Este tumor en el cuello se le llama bocio, ¿ya? ¿Qué es el bocio? Es la inflamación de la glándula tiroides. O sea, esta glándula que estás observando aquí se ha inflamado, se ha crecido. Eso es el bocio. Obviamente va a acompañar de dolores y malestares propios de esta enfermedad. ¿Por qué se padecía de bocio? Por falta de yodo. Yo recuerdo que en mi infancia he visto a muchas personas con este problema del bocio. También era muy frecuente ver niños que tenían un aspecto muy parecido a estas dos imágenes, ¿no? Eran niños que padecen de una enfermedad llamada cretinismo. Aquí está, se dice cretinismo, el cretino. Ese niño con cretinismo sufre de retardo en el crecimiento, son niños mucho más pequeños de lo normal, de lo que se espera. Y esta es una niña, ya tiene como 5 años, pero su tamaño es como de una niñita de 3. Y además tienen retardo mental, tienen serios problemas de aprendizaje. ¿Esto debido a qué? Debido a la falta de yodo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno peruano en ese momento y hasta ahora? Debido a que la falta de yodo era muy grande en la población, sobre todo altoandina del Perú, porque el yodo está en alimentos, es muy abundante en alimentos marinos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Le echaron el yodo al alimento más fácil de consumir, que era la sal. En aquella época, 1 kilo de sal te costaba 10 céntimos. Entonces, el gobierno decidió subirle el kilo de sal a 20 céntimos. Pero ¿cuál era la condición? De que a la sal le echaban en ese momento yodo. Entonces se llama sal yodada. Hoy en día, todos nosotros, donde sea que compres la sal, la marca de sal que sea, siempre va a contener yodo. En pequeñas cantidades ya estamos consumiendo ese micronutriente y ya no padecemos. Es muy difícil encontrar personas actualmente en el Perú que tengan esta enfermedad del cretinismo o del bocio. ¿De acuerdo? Son enfermedades por falta de un nutriente. El flúor es un elemento que forma el esmalte dental, lo que hace que tus dientes se vean brillantes. Además, la deficiencia de flúor puede causar
la caries. Ahí está la caries. Entonces, tenemos que tener una buena cantidad de flúor para estar sanos en cuanto a nuestros dientecitos. Ya, me han escrito dos de sus compañeros que tienen serios problemas con el internet. La clase la voy a volver a grabar si es que no se graba bien ahora, ¿ya? Y les voy a compartir también. El cobalto es otro elemento que forma, en este caso, la vitamina B12, conocida como cianocobalamina. Su deficiencia causa la anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Mira por qué se llama anemia megaloblástica. Es así porque los glóbulos rojos normales, esto es una persona sana. Pero cuando una persona tiene falta de cobalto, de este elemento, y no forma la vitamina B12, entonces los glóbulos rojos se vuelven muy grandes y se ven de esta manera. Al ser más grandes no significa que sea mejor. ¿Por qué? Porque al ser más grandes no van a pasar por los capilares y van a haber lugares donde no llega suficiente oxígeno, ocasionando debilidad, cansancio, sueño, todo lo que significa la falta de oxígeno. Esa es la anemia megaloblástica. También se le llama anemia perniciosa, porque cuando te falta cobalto, no formas esta vitamina B12. Y al no formar la vitamina B12, vas a tener problemas de absorción de nutrientes. Entonces, no puedes absorber los nutrientes y esto te va a llevar a otros problemas de salud. Ahora, ¿dónde lo encuentras al cobalto? El cobalto está presente en las carnes rojas, es decir, carne de res, carne de carnero. Con esto yo no te estoy diciendo cómete todos los días tu lomo saltado, tu bistec, no. Se dice que como esto es un micronutriente, necesitas poquita cantidad. Puedes consumir, por ejemplo, tu carnecita, por lo menos una vez cada 3 meses, te va a dar una cantidad suficiente para tener tu cobalto en buenas condiciones para tu vitamina B12. Entonces, sí hay que comer carne roja, no todos los días, pero sí con cierto grado de frecuencia. El zinc es un elemento que se utiliza muchísimo como catalizador. ¿Qué significa catalizador? Acelera las reacciones químicas, acelera los procesos. En Huánuco y en el Perú se utiliza mucho para acelerar el proceso de crecimiento. Sabemos que vas a crecer, pero si hay suficiente zinc en tus nutrientes, ese proceso de crecimiento va a suceder más rápido, va a favorecer ese proceso. La deficiencia de zinc causa retraso en el crecimiento, o sea, te quedas enano, te causa dermatitis. La dermatitis son lesiones, heridas en la piel, y estas dermatitis pueden ser la acrodermatitis enteropática, que pueden observarlo aquí en la cara de estos bebitos, ¿no? Es como que se hubieran quemado la carita, pero no es que se haya quemado la carita, sino son lesiones que le van a salir, su piel empieza a enrojecerse y a ponerse de esta manera por falta de zinc. Litio. El litio es un elemento que actúa como neurotransmisor y permite la permeabilidad. Se aplica en pacientes maníaco-depresivos. A veces podemos tener como dos momentos de conducta, ¿no? Un rato estás alegre, jaja, y luego, así. A cada rato cambian de carácter, cambian de estado de ánimo. Entonces ahí podemos estar encontrando una persona tal vez con trastorno bipolar. Y si estos cambios son muy prolongados y muy intensos, podemos hablar de un paciente maníaco depresivo. Por ejemplo, en el Perú, el maníaco depresivo más conocido fue el expresidente Alan García Pérez, que fue diagnosticado con esa enfermedad, donde tenía sus momentos de manía y era un gran orador y podía enamorar y conquistar al mundo con sus palabras. Y así, mira, llegó 2 veces a ser presidente del Perú, pero también tenía sus momentos de depresión,
donde definitivamente caía en lo más profundo de la depresión y podía llevar al Perú al peor de los abismos que nos ha pasado con su primer gobierno. Entonces, esta enfermedad es tratada con litio. Hoy en día, en los hospitales existe un tratamiento gratuito. Si uno va a un hospital del MINSA y pide atención con psiquiatría, ir al psiquiatra no significa estar loco. Ir al psiquiatra es que necesita alguna medicación para problemas mentales, ¿ya? Entonces, si te atiende el psiquiatra, puede examinarte y encuentra que tienes estos trastornos de conducta por falta de litio, entonces te receta tu litio y en el hospital en forma gratuita están entregando litio a los pacientes que lo necesitan. Entonces, si el paciente que necesita este mineral va cada vez al mes y recoge su sobrecito de litio, que es un polvito como una salsita, que le va a echar a su alimento, va a consumirlo y va a estar bien, ¿no? Ya no va a estar transformándose de llanto a risa a cada momento, ¿ya? El cromo es otro elemento que participa junto con la insulina en regular el metabolismo de la glucosa. La glucosa es lo que regula la cantidad de azúcar que tenga la sangre y para ayudar en este proceso también están los átomos de cromo. El manganeso participa en la fotólisis del agua, es decir, en la ruptura de la molécula de agua. Hace que el agua que consumen las plantas, cuando se da la fotosíntesis, el agua se rompe, liberando el oxígeno y liberando los hidrógenos. Ese oxígeno que se libera en la fotosíntesis, nosotros lo usamos para respirar. Pero ¿quién participa en que el agua pueda romperse? Pues es el manganeso que se encuentra en la proteína Z, ¿ya? Lo vamos a ver en fotosíntesis con mucho detalle. Luego está el silicio. Es el elemento que le va a dar resistencia a las gramíneas. Las gramíneas son estos granos como el maíz, el trigo, la cebada, son semillas un poco duritas porque presentan silicio. También el silicio está presente en organismos unicelulares. Estas algas llamadas diatomeas son realmente hermosísimas. En una sola gota de agua de la laguna Viña del Río puedes llegar a observar cientos de estas bellezas, ¿ya? Y tienen pues su pared celular hecha de silicio. El cobre es otro elemento muy importante que participa como cofactor enzimático, es decir, ayuda a que las enzimas puedan tener un buen funcionamiento. El cobre va a determinar el color de la sangre de los insectos. Los insectos suelen tener una sangre de color azul. Esta sangre de color azul, que por cierto la sangre del insecto se llama hemolinfa, esta hemolinfa que es de color azul se debe a que tienen cobre, que forma parte de la proteína hemocianina. Nosotros los humanos tenemos una sangre de color roja porque nuestra proteína es la hemoglobina y esta hemoglobina contiene hierro, pero en los insectos su proteína es hemocianina y contiene cobre. También algunos gusanos, algunos pueden tener una sangre verde porque tienen clorofluorina, o algunos organismos acuáticos pueden tener hemoritrina, una sangre violeta, ¿ya? Entonces, está en función a los componentes que tenga su sangre. El selenio es el elemento antioxidante y antineoplásico por excelencia. ¿Qué significa? Que es anticancerígeno, es un excelente anticancerígeno, antioxidante, evita el envejecimiento de la piel, contiene bastante, funciona en equipo con la vitamina E. Lo puedes encontrar en gran cantidad en la cebolla. A mí me encanta el encurtido de cebolla, por ejemplo. Y la deficiencia de este elemento te puede llevar a sufrir enfermedades cardíacas. Entonces, a comer su cebollita, su escabeche. Molibdeno. El molibdeno participa
como cofactor enzimático. Mira, esto es un cofactor, se une a la enzima inactiva y hace que la enzima inactiva pueda activarse. Y de esta manera va a acelerar la reacción química. Esa es una de las acciones que tiene el molibdeno. Y ahora vamos a empezar con algunas preguntas. A ver. Me he escrito... Sí, hay 4 estudiantes que están con problemas del internet. Los que puedan participar por su micrófono de acá de la clase virtual o por el WhatsApp, me van a decir su respuesta. Aquí están, estoy pendiente de las respuestas. ¿Cuál es el ion que participa en la coagulación sanguínea y la contracción muscular? ¿Alguien? Hierro, Miss. Coagulación sanguínea no es el hierro, ¿ah? Calcio. El calcio, profesora. Muy bien, los que han dicho calcio, esa es la respuesta. Clave C, el calcio. Coagulación de la sangre, contracción del músculo, ¿no? Y cuando no consumiste calcio, el músculo igual le roba calcio a tus huesos. Por eso el adolescente que no consume calcio en sus alimentos no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Porque el músculo le está robando calcio al hueso. Entonces, si el hueso no crece, pues el adolescente no crece. Y si es adulto, una persona como yo, que no consumo calcio en mis alimentos, yo ya no voy a crecer, pero lo que me va a pasar es que me voy a encoger. Voy a ser más chiquitita, todo por no consumir calcio, porque mis músculos le estarán robando calcio. Gabriela, ¿no puedes ver las diapositivas? Todos pueden, los demás pueden ver las diapositivas, chicos. Sí. Algún problema será. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el elemento indispensable para el transporte de oxígeno en la sangre? ¿Cuál es el elemento? A ver, de repente no los conocen los símbolos. Aquí es magnesio, manganeso, hierro y sodio. Hierro. Hierro, muy bien, el que ha dicho hierro, esa es la respuesta. El que transporta el oxígeno en la sangre es el hierro. Aquí dice, elemento químico presente en la formación de tiroxina para la glándula tiroides. El yodo. Claro, el yodo. El yodo, muy bien. A ver aquí, elemento químico que participa en regular la cantidad de glucosa en sangre, la glicemia o glucemia. Cromo. Muy bien, es el cromo, que ayuda junto con la insulina. Hasta aquí van a ser las preguntas porque vamos a hacer otro tema. ¿Ya? El tema número 2 del día de hoy. Vamos a ver el segundo tema. Ya. Aquí está, vamos a desarrollar, el tema es el agua. Al final de la clase les voy a enviar una evaluación de los 2 temas que vamos a desarrollar hoy día. 5 preguntas de bioelementos y 5 preguntas del agua. ¿De acuerdo? Son preguntas para marcar muy sencillas y esta vez les voy a mandar por el formato de Google, así que va a ser más sencillo de que puedan resolverlo. No hay excusa esta vez de que se les vaya a colgar. ¿Ya? Empezamos. El agua. Si uno habla del agua, debemos saber que pues, el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Eso todo el mundo lo sabe. Y gracias a que el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, el agua va a ser considerada una molécula polar. Vamos a ver en qué consiste esto de la polaridad del agua. Veámoslo aquí. Ya miren, ahí podemos ver que
el agua está unida por el oxígeno está unido a dos hidrógenos a través de pares de electrones, pero tiene el oxígeno electrones libres. Entonces le queda la estructura molecular de esta manera. Vamos a ver cómo la geometría angular. El átomo de oxígeno está unido a los dos hidrógenos por un ángulo de enlace de 104,5. Y la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno es de 0,96 nanómetros. Lo que vamos a tener ahora es la masa molecular de 18 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? La masa del hidrógeno es 1, y como hay dos hidrógenos, 1 más 1 es 2, y la masa del oxígeno es 16, 16 más 2, 18. El enlace que une al oxígeno con el hidrógeno es un enlace interatómico llamado enlace covalente, lo que va a determinar que la molécula de agua es considerada un dipolo eléctrico o una molécula polar. ¿Polar por qué? Porque tiene un lado con una carga negativa, que viene a ser el oxígeno, y otro lado con carga positiva, que vienen a ser los hidrógenos. Entonces, ahí vamos a encontrar que el agua es polar, por tener polos opuestos, lados opuestos, un lado positivo, donde están los hidrógenos, un lado negativo, donde está el oxígeno. A eso se le llama molécula polar, polos opuestos, lado positivo, lado negativo. Ahora, gracias a que el agua es una molécula polar, el agua presenta varias propiedades. La primera de estas propiedades es su acción disolvente. La acción disolvente significa que el agua puede disolver sustancias. Ustedes habrán escuchado esa frase que dice que el agua es el disolvente universal. Pues resulta que el agua, tanto como disolvente universal, no es. Porque universal, ¿qué significaría? Que puede disolver de todo. Pero el agua no disuelve de todo. No puede disolver aceites o grasas. Pero sí puede disolver casi todo tipo de sustancias, casi todo. Por eso el término más adecuado para el agua es decirle que es un disolvente ideal, porque disuelve casi de todo. Vamos a encontrar que el agua puede disolver principalmente dos tipos de sustancias. Primero, disuelve sustancias iónicas. Se llaman sustancias iónicas aquellas sustancias que tienen átomos cargados positivamente y negativamente. Un ejemplo de sustancia iónica es la sal. La sal, al ser una sustancia iónica, está formada por el ion sodio, que tiene carga positiva, y el ion cloro, que tiene carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? Como en el agua existe, imagínate que le echaste, yo te voy a contar así una forma práctica. Le echaste una cucharada de sal al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua con la sal? Lo va a disolver. La palabra disolver significa separar. El agua va a separar la sal. ¿De qué manera la va a separar? Como el agua tiene un lado donde es positivo, que son los hidrógenos, y tiene un lado negativo, que son los oxígenos, cuando llega la sal al agua, los oxígenos, mira, el lado del agua donde están los oxígenos, se acercan al lado positivo, que son las sodios. Se acercan a la señorita sodio, mira, ve estos bandidos oxígenos del agua, y rodean a la señorita sodio, le dicen, ay, qué bella sodio, quédate con nosotros, no te vayas. Y la rodean, y aunque sodio quisiera volver con su novio el cloro, no puede, porque está rodeada por el agua. Mientras tanto, por otro lado, están acá los cloros, los negativos, y son rodeados por la parte positiva del agua, que son los hidrógenos, las hidrógenos. Y esta parte positiva del agua rodea al cloro y le dice, ay, cloro, qué cloro que estás, tan cloro que eres. Y lo van conquistando, y aunque cloro quiere volver con su sodio, tampoco puede. ¿Por qué? Porque al tener cargas opuestas, encajan perfectamente con esa acción disolvente del agua. Aquí podemos observar una situación similar con el azúcar. Entra azúcar, que es una molécula polar, igual que el agua, que es polar, y las moléculas de azúcar van a verse rodeadas
por las moléculas de agua. Entonces, de esta manera, el azúcar también se disuelve en el agua. Entonces, el agua tiene una acción disolvente. ¿Qué significa disolver? Separar. Es capaz de separar sustancias iónicas y sustancias polares. Por ejemplo, aquí vamos a ver en el siguiente, mira, he echado sal al agua y vemos cómo la parte positiva del agua, que son las hidrógenos, rodean a los cloros. Pero también ahora estamos observando, ahí vemos, ¿no? La parte blanquita son las hidrógenos, están rodeando a la parte positiva del agua. Y vemos ahora a los oxígenos del agua, la parte negativa, que rodean a los sodios. Entonces se está dando la acción disolvente que tiene el agua. De esa manera se disuelve la sal en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, primera propiedad del agua, gracias a que el agua es una molécula polar, el agua tiene acción disolvente. Otra propiedad importante que tiene el agua es que el agua puede formar estos enlaces llamados puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno son enlaces que permiten la unión entre moléculas de agua. Por ejemplo, aquí observas una molécula de agua, su oxígeno con sus dos hidrógenos. Y aquí puedes ver otra molécula de agua, el oxígeno con sus dos hidrógenos. Son dos moléculas de agua diferentes. Cada oxígeno, imagínate como un muchacho que tiene dos esposas, un árabe, ¿no? Tiene dos esposas, las hidrógenos. Pero ¿qué pasa con este oxígeno bandido que tiene dos hidrógenos? No contento con ya tener dos hidrógenos, quiere una más y le coquetea a la hidrógeno de otra molécula de agua. Le llama, hey tú, y le dice, hay que unirnos, y se unen. Pero el enlace que los une no es tan fuerte como el enlace con sus esposas, es un enlace un poco débil, que se llama puente de hidrógeno, que permite entonces la unión de una molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Quiénes se unen? La parte negativa, el oxígeno, con la parte positiva, el hidrógeno. Aquí lo pueden observar de repente mejor. Entonces, vas a encontrar dos tipos de enlace. El enlace covalente, que sirve para unir al oxígeno con sus hidrógenos y formar la molécula de agua, y el puente de hidrógeno, que es este enlace punteadito, que sirve para unir moléculas de agua entre sí. Gracias a los puentes de hidrógeno, el agua va a presentar otras propiedades más. Veamos cuáles son. La primera de las propiedades que vamos a estudiar es la elevada fuerza de cohesión. La palabra cohesión significa unión. Las moléculas de agua tienen una tendencia a estar muy unidas, quieren siempre estar juntas. A eso se llama cohesión. Esta cohesión va a ser responsable de los cambios de estado del agua. En estados donde están muy unidos, muy cohesionados, vamos a ver el estado sólido, y donde están entre uniéndose y separándose el líquido, y donde están separados principalmente el estado gaseoso. A ver, un ratito. El agua es una de las pocas sustancias que se pueden observar fácilmente en cualquiera de los tres estados. Aquí vamos a ver cómo el agua va a ir cambiando por sus estados, sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de la temperatura. El sólido lo vamos a encontrar de 0 grados a menos, de líquido hasta 100 grados y gaseoso de 100 grados a más de temperatura. Veamos el cambio de la molécula de agua y de sus enlaces. Si el agua está a menos de 5 grados centígrados, las moléculas, mira, están unidas entre sí, y lo vas a observar, aquí lo vamos a detener un ratito, vas a observar que la estructura de las moléculas es una estructura bastante estable, pero eso sí, todas las moléculas están unidas. Entonces, aquí podemos ver una elevada fuerza de cohesión. Además, y están unidas ¿por qué enlace? Puente de hidrógeno.
pero también vas a poder ver que una molécula de agua se puede unir hasta 1, 2, 3 otras moléculas. ¿Por qué con 3? Porque tiene el oxígeno que se puede unir con otra con un hidrógeno, con otro, los hidrógenos y incluso uno por acá atrás, hasta con 4 moléculas puede llegar a unirse la molécula de agua. Veamos ahora qué pasa si cambiamos la temperatura. Ponemos a derretir el hielo, aquí está encendido el mechero, y mira, los enlaces, puentes de hidrógeno se hacen más inestables, y entonces empiezan a romperse los enlaces. Y ahí encontramos que el hielo se está derritiendo y es agua líquida. En el agua líquida existen enlaces, pero no todas las moléculas están enlazadas, se van separando. Pero conforme aumenta la temperatura y llega hasta supera la barrera de los 100 grados centígrados, miren, si el líquido se está calentando, el líquido va a superar la barrera de los 100 grados, las moléculas se movilizan más. Aquí en líquido se unen y se separan, pero al llegar a los 100 grados y empezar a hervir, se separan tanto que van a llegar al estado de vaporización. Entonces aquí vamos a encontrar ya moléculas que casi no se unen y más bien se mantienen separadas. Este es el estado de vapor de agua. Ahora, entonces, esta elevada fuerza de cohesión va a hacer que las moléculas de agua siempre estén juntas, lo que incluso hace que se forme, por ejemplo, una burbuja de agua. Otra propiedad del agua es la fuerza de adhesión. La palabra adhesión viene de la palabra adhesivo, que significa pegarse o adherirse, como la cinta adhesiva, como el pegamento. Vamos a entender esta fuerza de adhesión con esta pregunta. Dice, a ver, ¿quién sabe por qué el agua moja? ¿Por qué el agua moja? ¿Porque está mojada? Vemos aquí una lluvia, ¿no? Cómo cae la lluvia, se está mojando el suelo, las hojas. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el agua moja, chicos? Típica pregunta que te haría tu hermanito de 5 años. ¿Por qué el agua moja? Y entonces, tú que eres todo un universitario o universitaria, le respondes científicamente. ¿Por qué el agua moja? La respuesta es muy simple. El agua moja porque tiene una elevada fuerza de adhesión, es decir, se une con mucha facilidad a diferentes moléculas. Es como un adhesivo. Imagínate que el agua fuera un pegamento. No lo encuentro. Imagínate que el agua fuera este papel, ¿ya? Entonces, si el agua tiene elevada fuerza de adhesión, si yo me echo agua a la cara, quedaría pegada a mi cara. Y entonces mi cara se vería mojada. A eso se refiere fuerza de adhesión. El agua tiene una elevada fuerza de adhesión porque se adhiere o se pega a diferentes superficies. Y al adherirse, al pegarse a diferentes superficies, es que llega a mojar. Por eso, si yo me echo agua a la cara y el agua se pegó a mi cara, lo que debo hacer es agarrar una toallita y secarme de esta manera, para que el agua que estaba pegada a mi cara ahora se pegue a la toalla. ¿Me están entendiendo? Entonces, a eso se refiere la fuerza de adhesión. Aquí, por ejemplo, podemos observar las dos fuerzas de las que estamos hablando. La fuerza de cohesión. Una molécula de agua, oxígeno con sus 2 hidrógenos, otra molécula de agua, oxígeno con sus 2 hidrógenos, quieren estar unidas. Cuando están unidas, se llama cohesión. Pero también el agua quiere unirse a otras superficies. Cuando se une a otra superficie o a otra superficie, se llama adhesión. Entonces, el agua moja porque tiene fuerza de adhesión, es un adhesivo, es como un pegamento, quiere pegarse a todo lo que encuentra.
La combinación de las dos fuerzas, la cohesión y la adhesión, permiten que el agua tenga una propiedad llamada capilaridad. Para explicar la capilaridad, te invito a que observes esto. Imagínate que yo tengo un plato hondo con agua. Aquí está el plato hondo con agua. Entonces, introduzco 3 tubos de vidrio, uno bien delgado, uno muy grueso y uno mediano. Introduzco los 3 tubitos al recipiente con agua y mira lo que va a pasar. Luego de un momento, los tubitos veo que se han llenado de agua y es más, el agua está subiendo por los tubitos, por los sorbetitos. Entonces acá viene mi pregunta. ¿No era acaso que existe la gravedad y la gravedad dice que todos los cuerpos deben bajar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el agua? El agua es un rebelde. Y este rebelde dice, ¿por qué voy a bajar? Más bien, quiere subir. El agua empieza a subir por los tubos. Pero cuanto más delgado es el tubo, como puedes observar aquí, el agua va a subir más. En cambio, cuando el tubo es más grueso, el agua no sube tanto. ¿Cómo se explica esto? A esto se le llama capilaridad. Y debo decirte que la palabra capilaridad viene de la palabra capillus. Y la palabra capillus significa cabellos. ¿Por qué? Porque cuanto más delgado es el tubito, tan delgado como los cabellos, el agua puede subir muy, muy alto. Aquí, por ejemplo, vamos a ampliar esos tubitos para verlo en forma grande, ¿ya? Estas bolitas van a representar las moléculas de agua. Como tú sabes, las moléculas de agua siempre quieren estar unidas entre ellas. Entonces, como siempre quieren estar unidas, tienen fuerza de cohesión. Aquí todo lo que estás viendo es cohesión de las moléculas de agua. Pero ¿qué más tienen las moléculas de agua? Quieren unirse a otras superficies, quieren unirse a las paredes del tubo capilar, de estos tubitos. Entonces, cuando se unen a las paredes del tubo capilar, se llama adhesión. Recuerda, si se unen entre moléculas de agua es cohesión y si se unen a las paredes del tubo es adhesión. Entonces, cuando las moléculas de agua están haciendo cohesión, pero luego se pegan a las paredes, van trepando, 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 pegadas a las paredes, se va dando la adhesión y la cohesión juntas. El agua va a ir subiendo a través de tubos muy delgados. Esta práctica y muchas otras vamos a hacer en la próxima semana en práctica del agua. Vamos a hacer todos los experimentos. Entonces, aquí vamos a poder observar que el agua tiene estas dos propiedades. La cohesión y la adhesión combinadas van a permitir que suceda la capilaridad. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta capilaridad? Esta capilaridad, que es el ascenso del agua por tubos delgados, es importante porque permite que el agua que es absorbida por las raíces de los árboles, de las plantas, pueda subir por los tubitos tan delgados que son los tubos del xilema y llegar a las partes más altas del árbol, a las hojas, a las hojas más altas. Esto, date cuenta que si la planta ni siquiera tiene un sistema de bombeo, un motor hidráulico ni nada, y a pesar de eso el agua puede subir a grandes alturas. Hay árboles hasta de 80 metros de altura, 100 metros de altura, y el agua sube normalmente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los tubos que tienen para subir el agua son muy delgados. Entonces, este conocimiento del agua te lleva a pensar en un tema de ingeniería, por ejemplo. Si tú tuvieras que ser el ingeniero que diseñe un edificio de 100 pisos, ¿cómo harías para que el agua llegue en gran cantidad al piso número 100 sin tener problemas? ¿Cuál sería la solución? El tubo tendría que ser bien ancho para que llegue bastante agua, o tendrían que ser tubos bien delgaditos. Claro, muy bien, tendrían que ser tubos delgados, más delgados. Muy bien, Gabriela. Tienen que ser delgados, ¿por qué?
porque cuanto más delgados son, el agua sube más rápido. Y entonces tú le puedes poner, de repente dices, pero con un tubo delgado va a subir poquita agua, pero puedes poner muchos tubos delgadísimos y sube muy rápido el agua a la construcción, al último piso de esa construcción. ¿Me están entendiendo? Mira, la ingeniería se basa muchas veces aprendiendo de la naturaleza. La naturaleza nos puede enseñar, ¿ya? Otra propiedad del agua es la tensión superficial. En esta parte tú observas un insecto que está caminando en el agua. ¿Ya? Yo he tenido la suerte una vez de verlo, estaba en la selva, me estaba bañando y me había echado así a relajarme en el agua y pude ver cómo los insectos sí pueden caminar en el agua, es impresionante, no se hunden. Se ve incluso como que el agua fuera una alfombrita que casi como que se hundiera, pero no se hunde, el insecto está ahí. Esto se debe a la tensión superficial. A ver un ratito. Niño estúpido. Niño estúpido. Estúpido. A ver. Creo que ya. Ya, listo. Vamos a seguir. Entonces, el agua tiene la función de la tensión, la propiedad de la tensión superficial. Y vamos a observar aquí que la tensión superficial es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se somete a un estado de presión. Mira, la superficie del agua se resiste a romperse, no quiere romperse, a pesar de que exista una presión. Y eso se debe a que existe una gran cohesión entre las moléculas de agua que están en la superficie. Aquí tenemos este esquema transversal y tú puedes ver que abajo está lleno de agua. Las bolitas son las moléculas de agua. Las moléculas de agua están unidas entre sí, tienen cohesión. Y la mayor cohesión se da en las moléculas de agua que están en la superficie y están muy cohesionadas, muy unidas. Entonces, esta cohesión va a ejercer una especie de resistencia para que no se separen. Entonces, ahí el pequeño insecto pueda flotar o pueda caminar, más que flotar, está caminando en el agua. ¿No? Vamos a verlo. Y esto también va a permitir que se formen, por ejemplo, gotas esféricas. Aquí vean esta parte. A veces has visto en la mañana, después de la lluvia, se ven unas gotitas así, como gotitas de agua bien esféricas, no se rompen. ¿Por qué? Porque hay una tensión superficial. Y esta tensión superficial se debe a que existe una gran fuerza de cohesión entre las moléculas de agua de esta gotita. ¿Me están entendiendo? Eso es tensión superficial. Es precioso. Míralo acá. Una gota de agua perfecta, ¿no? Una burbuja, una esfera de agua. Otra propiedad del agua es el elevado calor específico. Se sabe que el elevado calor específico se refiere a que el agua necesita una gran cantidad de calor para aumentar su temperatura. Fácilmente el agua no aumenta su temperatura, necesita de mucho calor para aumentar su temperatura. Así, por ejemplo, les voy a explicar con este ejemplo. Existen lugares donde existen fuentes de agua. Supongamos un lugar donde haya cerca un lago o haya un río cerca. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Como el agua tiene elevado calor específico, durante el día, cuando sale el sol, el agua absorbe una gran cantidad de calor. Absorbe gran cantidad de calor, pero así como absorbe gran cantidad de calor, libera el calor lentamente. Entonces, el clima en lugares donde hay fuentes de agua en el día es cálido, pero un cálido soportable, no es un cálido
demasiado fuerte, no es muy caliente. Pero ¿qué pasa en la noche? En ese mismo lugar, el agua que había absorbido calor, en la noche libera ese calor. Entonces, al liberar el calor, las noches son frías, pero de un frío soportable. Por lo tanto, en lugares donde hay fuentes de agua, se mantiene una temperatura constante, un clima cálido. Un ejemplo de esto podría ser Huánuco. Huánuco es una ciudad que tiene dos fuentes de agua importantes, que son el río Huallaga y el río Higueras, encima está la laguna Viña del Río. Entonces, estas fuentes de agua, ¿qué es lo que hacen? En el día atrapan el calor y el clima no es tan caluroso. Y en la noche botan el calor y entonces la noche no es tan fría. Tenemos un buen clima, días templados, noches cálidas. Es un buen lugar para vivir. Entonces, el calentamiento rápido y el calentamiento lento se refiere a que calentamiento rápido porque cuando es no hay agua se va a calentar rápido. En cambio el agua absorbe el calor y se calienta lentamente. A eso se refiere. Pero ¿cómo comparamos esto con el desierto? Tú sabes que en un desierto no existen fuentes de agua. Entonces, al no haber fuentes de agua, ¿qué pasa? En el día sale el sol, el mismo sol que salió aquí es el mismo sol que sale aquí, es el mismo, no ha cambiado. La única diferencia es que aquí en el desierto no hay una fuente de agua. Entonces, al no haber fuente de agua, no hay quien absorbe el calor. Y entonces el calor se queda en la tierra, se calienta rápido, la tierra, la arena, todo se calienta muy rápido y el día es demasiado caluroso. Por eso en zonas de desiertos, el desierto de Atacama puede llegar a 50 grados centígrados en días de verano, en días de más calor. Entonces es terrible. Pero ¿qué pasa en las noches? Uno diría, bueno, en la noche el desierto será chévere porque no hace frío. Mentira. Así como no hubo quien absorba el calor, tampoco no hay quien libere el calor. En lugares donde hay agua, el agua libera calor en la noche. Pero en el desierto no hay agua, no hay quien libere calor. Así que las noches de los desiertos son muy frías. El desierto puede llegar fácilmente a 5, a 6, 7, 8 grados bajo cero en época de verano. Entonces, por lo tanto, el agua tiene esta propiedad llamada elevado calor específico que va a permitir que la temperatura se mantenga constante. Eso mismo sucede en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, si tú sabes, el 75%, 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua, contiene agua. En un bebito el 85% de su cuerpo es agua, en una célula el 90% de la célula es agua. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros tenemos gran cantidad de agua en nuestro cuerpo, esta agua va a absorber el calor. Por eso cuando hablamos en la clase anterior de homeostasis, decía, una persona sale a correr y está que corre en un día muy caluroso y no aumenta su temperatura. ¿Por qué no aumenta? Porque el agua de tu cuerpo, en primer lugar, está absorbiendo el calor, pero absorbe calor sin calentarse. Necesita absorber mucho calor para aumentar su temperatura. Y cuando ya llega a ese límite, el agua de nuestro cuerpo empieza a salir, se evapora y sale en forma de sudor. Y al perder agua, perdemos también el calor que el agua había almacenado. Y de esa manera se mantiene en equilibrio nuestra temperatura gracias al agua. Por eso en esos tiempos de coronavirus, muchos me dicen, ¿no? ¿Qué debo usar para bajar la temperatura a un niño que tiene fiebre? De repente el médico te ha dicho, dale metamizol, dale paracetamol, y ya le has dado la dosis que te ha indicado el médico, pero aún así su temperatura sigue alta, se está demorando en bajar la temperatura. Entonces, unos dicen, le pondré alcohol en la frente y otros dicen, le pondré agua. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción científicamente demostrado es el agua. ¿Por qué? Porque como estás observando, el agua tiene elevado calor específico, puede atrapar mucho calor, absorbe mucho calor. Entonces, si yo le pongo un pañuelo con agua, pues esa agua va a sacarle el calor de su cuerpo. Incluso le puedo hacer tomar agüita tibia, aunque sea tibia, le está quitando el calor,
Lo puedo bañar al niño en agua tibia y el agua, por ser agua, va a absorber el calor de su cuerpo. Mientras que si le pongo alcohol o le pongo cualquier otra cosa, no va a tener ese mismo resultado. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahí es fundamental conocer esta importante propiedad del agua. Mira, ¿cuánto es el calor específico del agua? El calor específico del agua nos dice que es una caloría por gramo por grado centígrado. ¿Qué significa esto? Significa que para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua, necesito darle 1 caloría para que aumente 1 grado centígrado, lo cual es una gran cantidad de calor que se necesita, ¿ya? En la práctica vamos a poder entenderlo mejor. Y finalmente la última de las propiedades del agua. Con esto ya vamos a terminar la clase de hoy. Esta propiedad nos dice la baja densidad a 0 grados centígrados. A ustedes les habrá pasado que alguna vez han echado un hielo a tu vaso de Coca-Cola o a tu balde de chicha, le has echado un blocote de hielo, pero el hielo, por más que sea grande, no se hunde. El hielo flota en el agua. Y uno dice, ¿pero por qué si es sólido? Y la idea es que los sólidos suelen hundirse o suelen ser más densos que los líquidos. Si tú echas una moneda en un vaso con agua, la moneda pues va a hundirse, es más densa. Le echas una canica, se va a hundir. Pero le echas un cubo grande de hielo a un vaso con agua o un balde con agua y el cubo de hielo no se hunde, queda flotando. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el agua, cuando llega a 0 grados centígrados, se convierte en hielo. Y al convertirse en hielo, mira lo que le pasa a las moléculas, para entenderlo. Cuando el agua es líquida, las moléculas de agua en este espacio, ¿ya? Que vamos a considerar el volumen, en ese espacio se encuentran muy cercanas unas de otras. Entonces, como las moléculas están muy cercanas unas de otras, existe como un mayor peso, una mayor densidad de moléculas. Pero cuando el agua empieza a enfriarse y se congela, se convierte en hielo, mira lo que pasa con las moléculas. Se alejan. Entonces, si acá en el líquido habían 100 moléculas, en el hielo solamente habrán 80 moléculas. ¿Por qué? Porque se han separado para formar los enlaces, puentes de hidrógeno y así formar el hielo sólido, o el agua sólida, el hielo, ¿no? Entonces, al estar separadas, al estar muy alejadas, es más fácil que el hielo tenga menos densidad y por lo tanto pueda flotar en el agua líquida. Entonces, se dice, ¿no?, que aún el agua, cuando está a 0 grados centígrados, es decir, cuando es hielo, va a tener una baja densidad. Esta baja densidad la vamos a ver, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no? Ahí vemos los animales, pero mira esta foca, está nadando debajo del hielo, ahí arriba está el hielo, y mira, ve, el oso está caminando en ese hielo, debajo está la foca, ve, está saliendo la foca a ver al oso, el oso ve la foca, ya la vio, y es oportunidad de comer, y mira lo que hace, ¿ve? Ahí está una foca bebé incluso, están divisándola al oso, y debajo está el agua líquida. Y esta es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo es que el hielo, siendo sólido y siendo tan grande, mira, ve, todo ese terreno es puro hielo, pero es capaz de flotar en el agua líquida? Esto es importante para la vida. ¿Por qué es importante? Porque gracias a que el hielo solamente se forma en la superficie, esto va a permitir que debajo pueda seguir existiendo la vida acuática. Imagínate si no fuera así, ahí está, vean, una rajadura. Se puede observar que si no fuera así, imagínate que el hielo fuera más denso, se formara desde el fondo. Todo el fondo marino se congelaría y los peces y toda la vida acuática no podría existir. Pero gracias a que existe el hielo que se forma en la superficie, gracias a su baja densidad, este hielo va a funcionar como una barrera térmica, es decir, hace que el frío que está aquí afuera
no entre, o hace que el calor que está aquí adentro en el agua no salga. Entonces, de esa manera se va a dar como un termoaislante. Ahí, ¿no? Es un aislante térmico o un termoaislante al suceder de esta manera. Bueno, con esto hemos terminado las propiedades del agua. Aquí podemos ver un resumen de todo lo que hemos hablado y la importancia que tienen cada uno de estos, ¿no? El agua, molécula polar, formada por oxígeno e hidrógeno, sus propiedades, hemos visto, es una acción disolvente. ¿Qué hace? Disuelve, ¿qué separar? ¿Qué clase de sustancias iónicas y polares? ¿Importante para qué? Para las reacciones químicas en todos los seres vivos. La capilaridad. ¿Qué era la capilaridad? El ascenso del agua por tubos muy delgados. ¿Gracias a qué sucede la capilaridad? Gracias a la cohesión y a la adhesión. La tensión superficial, cuando se puede flotar en el agua. Algunos animales pequeños pueden caminar en el agua. Elevado calor específico. El agua necesita mucho calor para aumentar su temperatura. A ver, una de sus compañeras me está hablando de un aporte. A ver, vamos a, aquí dice... un aporte. Entonces, lo que permite que al cuerpo sólido que flote es el espacio, como el barco, por ejemplo. Claro, Gabriela me dice, lo que permite que un cuerpo sólido flote es el espacio. Un barco, a pesar de estar hecho de una gran cantidad de metal, que podría ser, que es muy, muy pesado, puede flotar en el agua gracias a la gran cantidad, el gran volumen que tiene de agua. Entonces hay un espacio grande. Pero y lo mismo sucede con el hielo, ¿no? Mientras el agua está líquida, todas las moléculas están muy juntas. Pero cuando el agua se vuelve sólida, las moléculas se separan, se alejan mucho. Entonces en ese lugar quedan muy pocas moléculas. Hay más espacio. Y eso lo hace así. Un ejemplo de esto, Gabriela, para complementar tu aporte, es, por ejemplo, tú nunca puedes meter una botella de Coca-Cola, botella de vidrio, no puedes meterlo a la hielera. ¿Por qué no puedes meterlo a tu hielera? Explicando mejor. Ustedes han visto que la Coca-Cola, la cerveza y muchas bebidas no viene la botella llena, sino queda como un espacio así que no está lleno. Y esto no siempre fue así. El primer año que se fabricaron las bebidas gaseosas, las botellas de gaseosa venían llenitas hasta la tapa. Entonces, estas gaseosas, que eran muy ricas, los metían a la refrigeradora y se congelaban. ¿Y qué pasa cuando el agua se congela? Cuando el agua se congela, las moléculas se expanden. ¿Y qué creen que pasaba cuando se expandían las moléculas de agua? ¡Dum! Reventaba el vidrio, reventaba, todas las piezas del vidrio se incrustaban en la refrigeradora y se malograban. Por ese motivo, hoy en día, todas las bebidas gaseosas, la cerveza, y todo aquello que venga en envase de vidrio, incluso en envase plástico, ¿qué es lo que hacen? Les dejan un espacio así, cosa que cuando se empiecen a separar las moléculas, tengan un espacio hacia donde separarse, suban un poco y de esa manera no rompan la botella. Igual si tú ahora estás en tu casa, tienes refrigerador en casa y se te ocurre hacer el experimento, lo puedes, no, mejor no lo hagas. Podrías hacerlo tal vez en una botella de plástico, medir cuánto mide antes y cuánto mide después, ¿no? Porque se va a ver la botella en hielo con agua congelada, se hincha la botella y eso te muestra que ha habido dilatación, ¿no? Se separan las moléculas. Esa es una forma que se supone que usaban se dice que los incas usaban esa técnica para romper las piedras, ¿no? Ellos hacían un huequito en la piedra y le echaban agua, un poquito de agua, un chorrito de agua, y lo dejaban en la noche que se congele, y cuando llegaba la mañana, la piedra se había separado más, y le volvían a echar agua, se congelaba y se separaba más, entonces usaban la fuerza del agua.
Esa es una de las hipótesis que existe de cómo se podían romper las piedras, pero se sabe que sí se pueden romper así. Claro que no está comprobado que con toda la maestría que han tenido los incas, ¿no? Y finalmente la baja densidad del agua que permite que flote. Ya. Eso es todo. Ahora les voy a mostrar lo que les voy a mandar. Les estoy mandando así. Vuelvo a compartir, ¿ya? Me olvidé. Vuelvo a compartir mi pantalla. Se demora. Bueno, parece que ya no se quiere compartir la pantalla. Chicos, hasta aquí es la clase de hoy. Hoy día hemos hecho 2 contenidos. Se llama la química de la vida. Hemos estudiado los bioelementos químicos y hemos estudiado el agua. 2 componentes químicos muy importantes para la vida. Les estoy mandando los PowerPoint, las diapositivas, los PPT, que son las diapositivas. Ya los subí al aula virtual y ahora les voy a pasar al grupo de WhatsApp. También hay 2 lecturas complementarias. Esas lecturas las puedes leer, es como que yo te explicara o el autor del libro te lo explica de una forma muy sencilla, muy entendible y muy actualizada. Uno de los autores es Freeman, uno de mis escritores favoritos en biología. Se los recomiendo bastante. También les estoy mandando una tarea. La tarea consiste en hacer como un volante, un eslogan que busca motivar. Puedes hacerlo para el consumo del hierro y combatir la anemia, o puedes hacerlo para el consumo del agua, o cuidar el agua, o algo con el agua. Tú eliges y eso me lo vas a enviar. Las tareas de hoy en adelante lo van a enviar a 2 lugares. Las tareas las van a enviar primero al aula virtual, pero por seguridad también lo van a enviar a mi correo electrónico, que también les estoy compartiendo, es zgavino@uneval.edu.pe, que les estoy mandando por escrito. Cosa que no va a haber duda de que no llegó o nada, queda registrado. Tenemos que tenerlo registrado porque la SUNEDU, que es la organización que supervisa a las universidades, nos va a supervisar en cualquier momento. Sí, es un volantito para combatir la anemia. También les voy a mandar una evaluación. ¿Se acuerdan que en el sílabo dice evaluación al final de cada clase? Bueno, les estoy pasando esta evaluación. El link está en el aula virtual, pero también el link les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Solamente haces clic ahí. Solamente hay una oportunidad para dar la evaluación. Así que yo te sugiero que des esa evaluación después de haber leído, después de haber repasado. No vayas a darla antes, porque solo tienes una oportunidad y no te voy a tomar otra. ¿Está claro? No te voy a tomar otra porque toma tiempo hacer esas evaluaciones. Y no sería justo que a unos les dé la oportunidad y a otros no. Entonces, asegúrate de que el momento que vas a dar la evaluación, que sí tengas buena señal de internet y entras y das. Y no hay límite de tiempo. O sea, así como que te demoras 1 minuto en hacer toda la evaluación, te puedes demorar 1 hora. No hay problema, no tiene límite. Pero solo tiene una oportunidad. Está súper fácil. Yo creo que cualquiera de ustedes tiene para sacarse 20 en la evaluación. Y tienen tiempo, todo lo que les dejo, tarea, evaluación, todo es hasta la próxima semana. ¿Qué día estamos hoy? Martes. Entonces tienen para que lo hagan hasta el próximo lunes a las 11 de la noche. ¿Ya? Entonces yo también a esa hora voy a cerrar el programa de evaluación y ya nadie más podrá entrar a la evaluación. O sea, tienes hasta el próximo lunes. ¿De acuerdo? Tanto tarea como evaluación. Y bueno, nos vemos. Un abrazo enorme. Los quiero mucho. Nos vemos el viernes en la práctica. Este viernes, sí, también
va a ser interesante, les va a gustar. ¿Ya? Chao. ¿Alguien quiere decirme algo? Miss, una consulta. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Dime tu consulta. Miss, concerniente al trabajo anterior, uno de los primeros trabajos que habíamos hecho de características de los seres vivos para ser un organizador visual. Sí. Creo que por ahí me he dado cuenta que han estado haciendo PPTs. Creo que es lo mismo que usted había presentado. ¿Un organizador visual necesariamente es un PPT? No, un organizador visual, he visto las tareas y bueno, un organizador visual tiene la característica de que suele ser en una sola hoja nada más. Mientras que un PPT puede tener varias hojas. Estoy revisándolo, no he logrado revisar todas las tareas porque ha habido fallas del aula virtual, incluso para mí. Ayer todo mi aula virtual había desaparecido y recién en la noche me han vuelto a instalar el aula virtual. Entonces, ahora voy a volver a revisar y voy a llamar a los que me escribieron y me dijeron que habían enviado y no aparece. Sí, incluso había revisado algunos que no están ahí, que ya no aparece. Entonces, pero ese tema del aula virtual y de esa tarea es un tema que se puede solucionar, porque todos sabemos que ha habido fallas, ¿está claro? Pero de aquí para adelante, todas las tareas las vamos a tratar de subir al aula virtual. Pero subas o no subas tu tarea al aula virtual, me vas a enviar a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Cosa que ahí yo voy a tener la evidencia de que tú estás haciendo esas tareas. Tenemos que tener esas evidencias porque no sé si ustedes han visto, hay la Facultad de Medicina, por ejemplo, están a punto de suspender sus clases virtuales porque consideran que no van a brindar una buena formación y la SUNEDU seguramente va a supervisarles. De igual manera, nosotros, para no tener problemas y nos digan algo, nosotros tenemos que tener todas las evidencias de que estamos trabajando en forma correcta, como lo que debe ser una universidad. Nada más que no estamos juntos, cara a cara, pero todo lo demás sí lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, van a enviar de aquí, de esa tarea número 2 en adelante. Mira, son 16 semanas. O sea, me vas a enviar 15 tareas, va a haber 15 evaluaciones y 15 de todo lo que viene. Entonces, todo eso que tú me envíes, lo vas a enviar a mi correo electrónico. ¿Está claro? A ver, vamos a ver qué preguntas hay. Las tareas que dejó, ¿dónde lo vamos a realizar? Ya. La tarea lo haces en tu casa y me lo envías. Si estás en Huánuco y no tienes problemas de internet, envíalo al aula virtual y también a mi correo electrónico. Si estás en alguna de las provincias de Huánuco y tienes problemas de internet, solo envíalo al correo electrónico. Ya está. Pero eso sí, todos, Huánuco, provincia, todos, con buen internet o mal internet, en algún momento me tienen que enviar a mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Me dicen si hay otra app. A ver un ratito. En el correo electrónico, ¿ya? Lo vas a enviar al correo electrónico que te estoy mandando ahora de en adelante. Incluso, por ejemplo, la evaluación ya no es en el aula virtual. Yo estoy subiendo el link de la evaluación al aula virtual, pero es una evaluación desde otra aplicación, ¿no? Es la aplicación de Google Forms. Me parece que para dar esta aplicación todos deberían tener correo de Gmail. Si alguno de ustedes tiene un correo en Hotmail, de repente no te va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Creas tu correo en Gmail, nada más. Es algo simple, rápido, crear un correo en Gmail y vas a poder dar tu evaluación. Te va a dar una encuesta. Inmediatamente te sale la respuesta de la evaluación y también te sale las claves
Ya yo lo he configurado así, porque esta evaluación sirve como una retroalimentación. Tú vas a poder tenerlo, incluso puedes descargar esa evaluación. Claro que deben tratar de no hacer trampa, porque imagínate que alguien dé la evaluación y le haga captura y le pasa a su amiguita, o a su amiguito, o a su enamorado. Entonces eso no sería nada justo, porque de repente uno se sacrificó y se sacó un 16 y le pasa a alguien más y el otro va a sacar 20. Y finalmente se engañan ustedes. ¿Ya? Nos vemos ahora sí, a menos que tengan otra pregunta. Lo de no entregado, eso lo vamos a solucionar en forma individual con cada uno de ustedes, de la tarea 1. ¿Ya? La tarea 2 solo es un flyer, un volante. No me vayan a mandar por diapositivas, no, solo una imagen, que puede ser un PPT, ¿cómo se dice? Un PDF, ¿no? Un PDF o un JPG, una imagen. ¿Ya? Lo puedes hacer a mano, le tomas foto y lo envías. O lo tomas foto, lo pegas, yo lo pego en Word y lo convierto en PDF y lo envío, también puede ser. ¿Ya? Nos vemos ahora sí, queridos chicos. Un abrazote, cuídense mucho. Nos vemos.